Un nuevo espacio de socialización y actividad humana se abre para los ciudadanos del siglo XXI a través de Internet. Si queremos ser partícipes de nuestra época, de nuestra cultura, tenemos que conocer los nuevos medios y sus lenguajes, alfabetizarnos también digitalmente. En el marco del máster de la UNED en redes sociales y aprendizaje digital, se celebra cada año el Seminario Internacional Redes Sociales, Educación Mediática y Aprendizaje Digital, un encuentro presencial y a través de las redes con prestigiosos profesores e investigadores que les acercamos también a través de Canal UNED y de Radio UNED. Roberto Aparici, codirector del máster y de este seminario, conversa con Carlos Escolari, profesor e investigador de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, especializado en el estudio de los medios digitales de comunicación y la nueva ecología mediática. En este contexto informativo, comunicativo, que estamos viviendo en esta década, ¿qué nos puedes decir acerca de la ecología de los medios? Bueno, la ecología de los medios es un modelo teórico que está en desarrollo, que no es tan reciente, porque digamos los primeros que hablaron de ecología de los medios fueron Marshall McLuhan y Neil Postman, estamos hablando de los años 60, y es un enfoque que propone una mirada holística, sistémica, al mundo de la comunicación. Yo creo que es un enfoque interesante porque, por un lado, la ecología de los medios, digamos, yo creo que se puede interpretar de dos maneras, que son complementarias, ¿no? Una sería, que es un tema que ha estudiado muchísimo McLuhan y Postman, que es nosotros los sujetos crecemos en una ecología mediática y los medios nos van modelando, nos van formateando, diríamos, y que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? No es lo mismo una generación que nace en una sociedad oral que una generación que nace en una sociedad con el libro, que una generación que crece con la televisión o una generación que crece con videojuegos, Wikipedia y Facebook. Digamos que ciertas capacidades cognitivas, perceptuales, ¿no?, se desarrollan y a lo mejor otras, como decía McLuhan, se narcotizan, ¿no? Y la otra interpretación complementaria de la ecología de los medios es considerar los medios como especies de una ecología. En ese sentido, bueno, hay muchos artículos de McLuhan, Postman, Walter Ong, Harold Innis, que fue el gran maestro de Marshall McLuhan, que proponen esta idea, ¿no? Que los medios, no podemos considerar los medios, la televisión, la radio, la prensa, como especies autónomas que están aisladas. No, todos estos medios interactúan entre sí, mantienen relaciones, y bueno, entonces ahí también la mirada ecológica nos daría un poco un modelo para empezar a pensar las relaciones entre medios. Y en ese contexto de la ecología, ¿qué nos puedes decir acerca de la evolución de los medios? Si hablamos de ecología, que sería un poco el plano espacial, ¿no? La situación en un momento determinado, claro, muchos ecólogos de los medios también hablaron de la evolución de los medios, que sería el plano más de tipo histórico. Y aquí también, porque si nosotros aplicamos esta metáfora, vemos que las especies biológicas aparecen, emergen, algunas tienen que adaptarse, algunas se extinguen, y esto es un poco lo que nos cuenta la biología, ¿no? Respecto a la evolución de los medios, bueno, también acá, si aplicamos esta metáfora, yo creo que complementa la visión ecológica, ¿no? Un ecosistema, bueno, tiene una serie de relaciones en un momento determinado, pero ese ecosistema también va evolucionando. Si nosotros aplicamos la metáfora de la evolución, el modelo evolutivo a los medios, empiezan a surgir preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿hay fósiles mediáticos? ¿Cómo se están adaptando algunas especies mediáticas, digamos, a estos cambios que ha habido en el ecosistema de medios desde la llegada de la web, de las redes sociales? Otra pregunta que podemos hacernos es si ciertos medios pueden llegar a extinguirse. ¿Puede extinguirse la televisión como la conocemos? Se habla mucho del futuro del libro, del futuro de la prensa, de las revistas. Bueno, yo creo que el hecho de aplicar esta metáfora evolutiva nos da un marco para empezar a pensar y hacernos preguntas, ¿no? Porque eso es lo bueno de las metáforas, es que nos dan algunos conceptos y nos abren nuevas preguntas para poder empezar a investigar y a responder. Con la aparición de la TV no desaparece el cine. ¿Qué lógicas, qué estéticas se construyen a partir de la aparición de los nuevos medios? Sí, hay diferentes tipos de relaciones, ¿no? Obviamente cuando apareció la televisión en los años 50, el cine tuvo que readaptarse, digamos, ¿no? Porque el cine era la gran
el gran espectáculo audiovisual, la gente iba varias veces por semana, o por lo menos el fin de semana iba al cine, y claro, la llegada de la televisión, la entrada en todas las casas de esta pantalla que transmitía imágenes en movimiento y espectáculo, obviamente cambió y afectó al cine. Es interesante ver cómo trató de adaptarse el cine. En un momento había una gran competencia, ¿no? Porque las salas se empezaron a vaciar, la gente se quedaba en sus casas, y bueno, el modelo de negocio del cine empezó a crujir, digamos. El cine reaccionó de diferentes maneras. Por un lado, tuvo respuestas tecnológicas. Trató de mejorar la experiencia inmersiva de la caverna cinematográfica, por ejemplo el 3D, ¿no? Todos hemos visto esta fotografía de los años 50 de los espectadores de cine con estas pequeñas gafitas del 3D, ¿no? Reaccionó con el cinemascope, todas estas grandes pantallas envolventes, ¿no? Mejorar la experiencia cinematográfica. Y evidentemente, si vemos en los años 60, las grandes producciones colosales, con millones de extras, estas grandes películas del Imperio Romano, los relatos bíblicos, digamos que reaccionó también tratando de generar grandes relatos, grandes espectáculos. Y si nosotros seguimos la historia, claro, el cine obviamente perdió espectadores con la llegada de la televisión, pero después se fueron reacomodando y podemos decir que hoy la industria cinematográfica y televisiva, pensemos en Estados Unidos, tiene su raíz en Hollywood y los mismos estudios que producen una cosa producen otra, o sea que están en permanente sinergia, digamos, ¿no? Por eso otro tipo de relación. Esto también es interesante, cuando aparece un nuevo medio, nadie sabe cómo hacer el nuevo medio. Cuando nace el cine, los hermanos Lumière no sabían cómo hacer una película, no había una gramática del cine, no se sabía lo que era un primer plano, no se sabía lo que era un traveling. Para eso tuvieron que pasar unos 15, 20 años que se desarrolló gracias a directores como Griffith en Estados Unidos, Eisenstein, Bertov y muchos otros en el cine ruso, se fue desarrollando y aprendiendo la gramática del cine. Lo mismo podemos decir de la televisión. Al principio la televisión informativa es casi una radio filmada, ¿no? Una radio con una cámara enfrente y un periodista que leía noticias. Y la radio y la televisión transmitían también música en vivo, ¿no? Era como un teatro casi filmado. Y después poco a poco la televisión, ¿no? Fue llegando a descubrir su gramática, su formato. Si vamos a principios de los 80 ya tenemos el formato CNN, que es el formato informativo de la televisión, 24 horas, noticias, interrupciones a cada momento, corresponsales en todo el mundo, multipantallas. Tenemos el modelo de MTV también como modelo juvenil de música, lo que era la música en la televisión, el nuevo formato del videoclip. Lo mismo podríamos decir de la web y muchos otros formatos más recientes que todavía ahora estamos tratando de entender más o menos cómo funcionan. Y después están los gestos estos adaptativos que comenté antes del cine, los podríamos aplicar hoy, por ejemplo, a la prensa, ¿no? Un diario de hoy, un diario en papel, es totalmente diferente a un diario de los años 70 o 80. Los periodistas hoy se quejan porque tienen menos espacio para escribir, tienen que hacer artículos más cortos. ¿Y por qué? Porque en el diario hay que poner fotografía, hay que fragmentar la noticia, hay que poner infografías, fotos, mapas, iconos, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, un diario de hoy es una página web impresa. ¿Y por qué cambia la prensa? Porque la prensa trata de sobrevivir, trata de adaptarse, trata de generar cambio en su gramática, en su diseño, para poder llegar a estas nuevas generaciones que ya están formadas con una experiencia de navegación online. La televisión está cambiando también. No es casual que ahora estemos viviendo una tercera edad de oro, como se dice, de las series televisivas que no tienen nada que envidiarle al cine en complejidad narrativa, en fotografía, en relato, ¿no? Audiovisual, ¿no? Bueno, la televisión está innovando mucho, está tratando de generar relatos más complejos, porque yo creo que trata de simular una experiencia también de tipo interactivo, ¿no? Series de televisión con muchos actores, con pantalla fragmentada, muchos recorridos narrativos, ¿no? O sea que vemos que toda esta ecología de los medios está en un estado de tensión y todos los viejos medios tratan de adaptarse, de reaccionar, porque hay nuevas especies, como digo yo siempre, que son especies depredadoras, ¿no? Depredadoras de la atención. Porque el tiempo que pasamos en Facebook o en Twitter es tiempo que hemos dejado de leer, tiempo que hemos dejado sobre todo los migrantes digitales, estoy hablando, ¿no? Los que venimos de otra experiencia, es tiempo que hemos dejado de ver televisión o de leer libros también, ¿no? Y en ese contexto, bueno, ahí están las preguntas, ¿no? ¿Tiene futuro el libro? ¿Sobrevivirá? El diario en papel. Yo siempre me preguntan estas cosas y yo digo, yo no soy futurólogo, esto es un sistema complejo y puede haber un medio que parece que desaparece, como el disco de vinilo, que hace 10 años nadie daba un duro por un disco de vinilo y ahora como que ha encontrado su pequeño nicho, ¿no? Y yo creo que, bueno, una cosa de coleccionismo, es un objeto que tiene el aura, diría Walter Benjamin, ¿no? Y bueno, es una experiencia de escucha musical analógica que yo creo que tiene su grupo de seguidores y yo creo que va a funcionar bien.
Hay otros medios que, claro, es muy difícil decir cuál va a ser el futuro de la televisión por broadcasting, el futuro del libro. Hay formatos de libros que yo creo que ya los podemos dar por extinguidos, tipo la enciclopedia en papel de 20 volúmenes. Eso ya se dejó de producir, no tiene sentido tener, como hacían los padres que sacaban a crédito para el hijo una enciclopedia para tener en el living de la casa, ¿no? Que después nunca la consultaba nadie en realidad, teniendo enciclopedias online, ya sea tipo británica o tipo Wikipedia, colaborativas, ¿no? Y yo creo que si hay un medio, yo creo que no es futurología, si hay un medio, yo lo veo, la tiene muy, muy, muy complicado el futuro y que corre un riesgo muy grande de extinción, es el diario en papel. Las cifras, pero ya desde antes de la llegada de la web, el diario en papel, las cifras están en caída en la mayor parte de los países del mundo, ya de los años 80, hay menos diarios, se venden menos diarios, salvo algunos países como en China, alguna cosa en Brasil repuntó, pero son países con situaciones muy particulares, donde hay, digamos, hay todo un sector de clase media nueva, digamos, ¿no? Que se ha incorporado a la clase media, que a lo mejor pasa, yo creo, por una fase de consumo de diario en papel, porque también es un símbolo de distinción, diría Bourdieu, ¿no? Pero en el resto del planeta, diríamos, la prensa en papel lo tiene muy mal. Y si uno piensa fríamente, ¿no? La lógica de, ¿por qué tengo que informarme yo con un papel impreso 12 o 20 horas después de que pasaron los eventos? Con toda esa información ya la tengo vista y revista en los dispositivos móviles, en la web, en la televisión misma, a la noche. O sea que yo creo que en ese sentido el diario en papel es muy difícil, se le hace muy difícil competir a todos estos otros medios, ¿no? Así que bueno, yo creo que si hay un medio que yo lo veo muy mal, que casi me animaría a hacer algún tipo de previsión o predicción, si se quiere, es el tema de la prensa en papel, que corre un serio riesgo de extinción. En estos últimos años se habla del boom de los formatos breves en todos los medios, los microrelatos, narraciones extremadamente mínimas, y ha hecho eclosión absolutamente en todos los medios. ¿Qué dirías acerca de este boom y este tipo de formato? ¿Qué pasa desde el punto de vista, por un lado, de la producción y qué pasa desde el punto de vista de los usuarios? Sí, yo le agregaría un tercer punto de vista, que es el punto de vista más textual, digamos, semiótico textual. A ver, formatos breves hubo siempre, ¿no? Porque si uno pensamos sobre todo en la publicidad, el spot televisivo ya es una cosa de los años 50, 60. Obviamente en la radio también había el formato publicitario breve, ya venía de antes. Si vamos a los años 80, como mencioné antes, MTV introdujo, bueno, se legitimó el videoclip, ¿no? Que es una pequeña cápsula musical narrativa también. O sea que ya había formatos breves, pero yo creo que estos últimos años ha habido cambios tan profundos en la ecología de los medios y en los consumidores, en las audiencias, que yo creo que el formato breve está viviendo una explosión, ¿no? ¿Qué pasa? Hay muchos más medios, ¿eh? Hace 20 años teníamos radio, prensa, cine, televisión y ahí se acababa el mundo mediático. Ahora tenemos infinidad de plataformas, redes sociales, medios online. Digamos, nuestra dieta mediática, como se suele decir, es mucho más fragmentada, consumimos más medios a lo largo del día, menos tiempo. Entonces, digamos que estos más medios y menos tiempo que le dedicamos a cada uno, el formato breve se presta muy bien. Y los formatos breves, claro, atraviesan todo el espectro textual, porque tenemos formatos breves verbales, podemos hablar del SMS, el WhatsApp, ¿no? El tweet, un formato breve, una pequeña cápsula escrita. Tenemos formatos breves, obviamente radiofónicos, que venían de antes, las pequeñas cápsulas, pero también el podcasting, ¿no? Que un poco revivió este formato. Tenemos el formato breve audiovisual, obviamente los que vienen de antes, el videoclip, el spot, pero también tenemos, bueno, los trailers de películas, trailers de videojuegos, hoy tenemos trailers de libros. Si vamos al mundo de los usuarios, hay trailers falsos, fake trailers que hacen los usuarios. Tenemos no solo el trailer, tenemos el sneak peek, la introducción, tenemos el recap. El recap son estos pequeños vídeos de 3-4 minutos que resumen toda una temporada de una serie televisiva o más, resumen toda una serie televisiva, varias temporadas. Hay uno muy famoso en la web que resume en 7-8 minutos todos Los Sopranos, todas las temporadas de Los Sopranos, y hecho por usuarios, es un trabajo infernal eso. O sea, estamos en un boom de una cosa que la revista Wire en Estados Unidos llamó la cultura snack, y que yo creo que es un tipo de formato textual que se adapta bien a esta realidad fragmentada de muchos medios, ¿no?
donde nuestra dieta mediática y nuestra comunicación se va desplazando de un medio a otro a lo largo del día. Incluso las comunicaciones interpersonales, porque a veces uno recibe un email, responde a través de un tweet y termina dialogando en Facebook. O sea, este flujo de comunicación va saltando de un medio a otro. Esto genera, a mucha gente le molesta, a muchos teóricos, literatos dicen, no, esta fragmentación, el texto breve no es profundo, es superficial, y genera cierto, claro, venimos de la cultura librocéntrica, ¿no? El formato eran 200, 300 páginas, y estas pequeñas esquirlas textuales molestan, ¿no? Como que no se podría profundizar. Y bueno, el año pasado estuvo Alessandro Barico, el escritor italiano, estuvo en Barcelona, y estuvo muy interesante porque durante el debate un chico del público le pregunta a Barico sobre esto, ¿no? ¿Cómo ve Barico esto de los formatos breves? Y Barico dijo una cosa que a mí me parece muy interesante. Dice, bueno, está bien, sí, obviamente hay formatos breves. Dice, no nos fijemos tanto en el tweet, no nos fijemos tanto en el comentario, en el post. Dice, pensemos nuestra actividad textual, por ejemplo, a lo largo de un día. Claro, si nosotros sumamos todos los tweets, todos los posts, todo lo que hacemos a lo largo del día, nos pasamos el día escribiendo muchísimo y leyendo muchísimo. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad habíamos leído y escrito tanto. Claro, estamos escribiendo en otros formatos breves, estamos leyendo formatos breves, pero hay una gran cantidad, en esta supuesta sociedad de la imagen, una gran y enorme cantidad de textualidad escrita breve que intercambiamos a lo largo del día, que producimos y consumimos. Y yo creo que esto también es una alerta a los investigadores, ¿no? Porque a veces nos quedamos, también nosotros a veces caemos en la trampa del texto fragmentado, pero yo creo que acá hay mucho trabajo semiótico y antropológico, digamos, para hacer, de investigar, por ejemplo, todos los flujos textuales a lo largo de un día. Yo estoy en Twitter desde el 2008 y la otra vez hice un cálculo por la cantidad de tweets y 140 letras y yo creo que escribí ya más de 2 libros en Twitter, ¿no? Y uno se da cuenta. O sea que hay mucha materia textual. Y yo creo que hay otro dato interesante con esto de los formatos breves, que por un lado, evidentemente hay un boom de nuevos formatos breves, audiovisuales o puramente verbales. Pero por otro lado, hay un boom de las sagas. Harry Potter. Si sumamos todas las páginas, no sé, tenemos unos 5.000, 6.000 páginas de libros y los adolescentes se los están leyendo. O vamos al cine y tenemos toda una serie de películas, ¿no? Si sumamos todas las películas, tenemos muchas horas de televisión. Pensemos otro tipo de Señor de los Anillos, una saga escrita que, bueno, también al llevarse al cine ha generado también una mega saga cinematográfica con muchas horas de cine. Pensemos otros géneros, los detectives suecos, ¿no? También ahí tenemos enormes novelas que están produciendo películas. Vayamos al género erótico, el género de Grey. También ahí tenemos libros que no son precisamente breves y ya van a llegar las películas. O sea que esto es interesante porque por un lado tenemos mucha atomización y textos breves, pero por otro lado estamos teniendo muchos textos largos, muchas sagas, como que sería un poco el espectro textual nuestro se va ampliando, ¿no? Como tenemos la posibilidad de ir de un extremo a otro, pero estos extremos se van alejando cada vez más, ¿no? Y esto es interesante, es, digamos, otra señal que emerge de esta ecología de medios. En 2003, Henry Jenkins habla por primera vez de narrativa transmedia. ¿Qué nos podrías decir acerca de la adaptación y expansión transmedia? Sí, es todo un debate teórico y también un poco profesional, ¿no? Para algunos, o sea, siempre se habla de narrativa transmedia como un relato que se expande. Por ejemplo, una historia empieza en un videojuego, como Resident Evil, y después va pasando al cine, pasa al cómic, hay novelas, y un poco lo que van contando estos otros medios no es lo mismo que había en el videojuego. O comenzamos en Star Wars, en el cine, y después se va expandiendo, y lo que cuenta, no sé, la Guerra de los Clones, la animación, no es lo mismo que vimos en la pantalla grande. Y esta es un poco la característica. Claro, ¿qué pasa cuando hay una adaptación? Antes hablamos de Harry Potter o El Señor de los Anillos. La película de Harry Potter es una adaptación del libro. Claro, para algunos profesionales y algún teórico también, ellos ya lo excluirían del mundo transmedia. Ya no, si es adaptación no es transmedia. Transmedia es solo expansión. Yo en ese sentido soy bastante más, me voy al otro extremo, soy más amplio. Yo creo que un mundo narrativo transmedia incluye de todo. Incluye expansiones, cuando un medio cuenta otra cosa, incluye adaptaciones. Incluso sabemos que hasta la adaptación más fiel nunca es igual al original, siempre se pierde y se gana algo, ¿no? Incluso en adaptaciones muy fieles, como El Señor de los Anillos, hay diferencias entre el libro y lo que hizo Jackson en la pantalla grande.
Y por otro lado también hay compresiones, ¿no? Porque si hablamos de estos formatos como las recapitulaciones que mencioné antes, tenemos trailers, tenemos pequeños formatos que también forman parte del mundo narrativo transmedia. O sea, yo creo que el mundo narrativo, por ejemplo, de un Harry Potter, incluye los videojuegos, las adaptaciones cinematográficas, incluye los trailers, incluye pequeños clips paródicos hechos por los usuarios. O sea que en ese sentido yo tengo una visión, digamos, menos fundamentalista, es decir, es solo expansión y las adaptaciones las sacamos afuera. ¿Transmedia es un producto para el mercado? ¿Es una nueva forma de marketing? Es eso y mucho más, porque digamos, en esta fragmentación de audiencia, el transmedia permite recrear audiencias mucho más fieles, ya no alrededor de un medio, sino alrededor de un relato. Pero por otro lado, bueno, cada vez hay más estrategias transmedia de los grupos civiles, de grupos incluso opositores, alternativos, ¿no? Esto de apropiarse de personajes de la cultura de masa y utilizarlos para desarrollar un discurso político a veces opositor, alternativo, grassroots, ¿no? De abajo hacia arriba, como se dice en Estados Unidos, cada vez más común. Carlos, ¿el transmedia tiene algún futuro? Y si tiene un futuro, ¿cuál es el futuro del transmedia? Bueno, por un lado, si vemos en el mundo profesional, hoy está muy de moda hablar de transmedia, que es un concepto que nació en ámbito muy académico y a partir ya del 2010, 2011 se empieza a escuchar más en el mundo profesional y hoy podemos decir que en el 2013 las agencias de publicidad, periodistas, empresas de televisión, editoriales están hablando del transmedia. Yo creo que bueno, en el mundo profesional sabemos que las palabras pasan bastante rápido, tienen una vida útil, ¿no? Para vender lo nuevo y que antes o después yo creo que va a disminuir este uso del transmedia en el ámbito profesional. En el ámbito académico, yo creo que va a tener larga vida porque es un concepto que ya se está consolidando, hay libros, artículos, revistas científicas, congresos sobre transmedia, o sea, como otros conceptos, no sé, el hipertexto que estaba muy de moda hace 80 años, 20 años, en los años 80, el hipertexto ya es un concepto teórico aceptado, reconocido. ¿Qué sucede? Yo creo que el transmedia hoy, el debate y la actividad va mucho más, es más allá de la ficción, ¿no? Porque ya estamos hablando de transmedia en la no ficción, en el documental, en el periodismo, estamos hablando del transmedia en discursos políticos. Yo alguna vez he dicho algo también sobre el transmedia y el discurso científico, porque la producción científica siempre tiene que ser un libro o un artículo escrito, ¿no? O sea que, entonces por ahí, bueno, tenemos todas estas posibilidades nuevas del transmedia y yo creo que tenemos un campo todavía de investigación muy rico porque cada semana están apareciendo cosas nuevas y nuevas experiencias narrativas. Itinerarios de Carlos Scolari. ¿Naciste en? Yo nací en Rosario en 1963. ¿Y cómo te acercaste al mundo de la comunicación? Bueno, cuando yo terminé la escuela secundaria estaba indeciso si estudiar arquitectura o comunicación y bueno, elegí comunicación. En ese momento hice un itinerario de formación específica más en periodismo y me integré inmediatamente. Ya siendo alumno fui ayudante de una asignatura en teoría de la comunicación. Y bueno, me encantó todo el mundo de investigación, me encantó toda la parte más de investigación, teoría y enseñanza, pero también ya en esa época estábamos trabajando en proyectos de comunicación educativa. Y después en el año 90, bueno, me fui a vivir a Italia y estuve 10 años fuera de la universidad prácticamente, porque llegué a Italia y comenzó la revolución digital, digamos, la revolución digital me agarró en Italia y trabajando en una empresa de multimedios y bueno, ahí viví todo el proceso, ¿no? Desde hacer los hipertextos en disquetes hasta el CD-ROM, que en esa época lo que nos permitía hacer el multimedia, ¿no? De meter todos estos lenguajes dentro de un mismo soporte y ya después la web permitió llevar todo este tipo de experiencias a la web y la web 2.0 y ya a finales de los 90, bueno, me dije, bueno, quiero retomar mi recorrido académico, hice un doctorado en semiótica de las interfaces y semiótica de los procesos de interacción con el profesor Gianfranco Bettetini, que fue uno de los padres fundadores, junto con Umberto Eco y Paolo Fabri, de la semiótica en Italia. Y terminado el doctorado, me vine para España, a una universidad en Cataluña, la Universidad de Vic, y ya hace 3 años que estoy en la Universidad Pompeu Fabra como profesor titular. ¿Tus libros? Soy bastante prolífico, digamos, bueno, estos últimos años he trabajado bastante libros de temas más de teoría de la comunicación, como hipermediaciones, que es de 2008, después, bueno, con una serie de colegas y amigos de América Latina hemos sacado un par de volúmenes con Mario Carlón sobre el fin de los medios masivos, otros sobre las nuevas formas colaborativas en el arte y los medios, y mi ultimísima publicación, bueno, es un libro de enero del 2013 que es Narrativas Transmedia. ¿Algún proyecto que quieras mencionar para el futuro?
seguir investigando y sobre todo me interesa mucho esto de la evolución de los medios. Creo que va a ser mi tema de investigación por los próximos años. Gracias, Carlos. Hipermediaciones.com. Conversaciones sobre la comunicación digital interactiva con Carlos Scolari. En esta dirección, hipermediaciones.com. Roberto Aparici es profesor de Narrativa Digital y Didáctica de la Educomunicación, codirector del Máster de Redes Sociales y Aprendizaje Digital y coordinador del Máster en Comunicación y Educación en la Red, herederos de los cursos de la UNED de lectura de la imagen, en los que se formaron varias generaciones de profesores y comunicadores. Conectados en el ciberespacio, la construcción de la realidad en los medios de comunicación, la imagen, análisis y representación de la realidad son algunas de sus publicaciones más recientes. Roberto, ¿por qué realizar este máster? ¿Qué es lo que aporta este máster de redes sociales y aprendizaje digital? Este máster aproxima a las nuevas formas de narrar, a los nuevos medios, a las formas de expresarse, aporta los elementos para poder leer, entender, comprender y expresarse a través de las redes. Da una dimensión teórica y una dimensión reflexiva y una dimensión crítica. Nos da pistas acerca de quiénes están detrás de las redes, cómo nos controlan, qué podemos hacer nosotros para buscar nuevos públicos, cómo podemos aplicar estas redes para nuestro trabajo, para nuestra empresa o para el contexto comunicativo o educativo en el que nos estemos desempeñando. Este contexto de las redes nos proporciona un modelo de comunicación diferente al que usábamos en el siglo XX, donde había una línea de emisores y receptores. Esa concepción de emisores y receptores que siguen usando los medios convencionales está superada por este espacio de la conectividad que tienen los usuarios, donde nos manejamos con comunidades de emisores. Digamos que las relaciones, por un lado, en los medios convencionales siguen siendo de emisores y receptores, pero en nuestros medios es una comunidad de emisores con emisores. De alguna manera, el sueño de los años 70 que tenía Jean Cloutier cuando hablaba de Emirec, donde cada uno podía ser emisor y receptor, lo vemos cumplido a través de estas tecnologías digitales, donde los usuarios son emisores y se arma una cadena, una red de emisores donde se relacionan entre ellos y aprendemos todos con todos. Digamos que lo que aporta este máster es una comunicación de todos con todos, donde todos de alguna manera somos aprendices, pero lo llevamos a la práctica. Se habla mucho de, en estos momentos somos todos aprendices. En este máster, en esta tercera convocatoria, comprobamos que lo llevamos a la práctica y vemos que nuestros exalumnos de alguna manera están construyendo sus comunidades a partir también de estos principios. Redes sociales y aprendizaje digital, un máster de la UNED que dirigen los profesores Roberto Aparici y Sara Osuna, de la Facultad de Educación. Un curso de posgrado que ofrece la posibilidad de especializarse en el análisis y la producción de medios digitales en contextos educativos y comunicativos, en una sociedad que exige cada vez más una formación interdisciplinar. Un título propio de la UNED que también da acceso al título de máster oficial en comunicación y educación en la red. Información y matrícula a través de la Fundación UNED, www.uned.es, y también en la web del propio máster, www.uned.es/nt-edu.